Bueno, pues ahora sí ya se resolvió el problema técnico. Bueno, pues ya aquí está la presentación. Entonces, bien, como decíamos, pues vamos a tratar el tema de las presiones negativas. Las presiones negativas tienen bastante importancia en el tema de muchos problemas que ocurren, rupturas en los sistemas de conducción, en los drenajes. Y es justamente lo que decíamos, lo vamos a explicar lo que ocurrió en el socavón que se produjo hace algunos meses, un par de meses atrás, creo que fue por ahí del 25 de septiembre, creo que ocurrió. Entonces, pues bueno, vamos entonces a estudiar esta parte, vamos a ver el caso ejemplo del socavón. Las presiones negativas, a pesar de que han sido la principal causa de colapsos en sistemas de tuberías a presión y en ductos fluviales, donde la tormenta ha superado la capacidad hidráulica de diseño de dichas estructuras, provocando colapsos estructurales, como el sucedido recientemente en el canal de cruce de Arroyo Seco, con la avenida López Mateos, en la ciudad de Guadalajara, pues han sido poco estudiados, ¿no? Normalmente cuando ocurre esto, pues yo escuché muchas versiones de por qué se produjo el colapso, ¿no? Y muchos decían, no, pues obviamente ocurrió una lluvia importante, en la cual la sección hidráulica de este dren fue insuficiente, se vio sobrepasada. Y muchos decían, pues entonces el agua comenzó a buscar por otros lados. Había otra hipótesis de que se había colapsado el sistema de drenaje y eso estaba provocando como una socavación. Y al final de cuentas, pues esto es una hipótesis más que está fundamentada en el tema de las presiones negativas. Entonces, las presiones negativas en hidráulica resultan ser siempre de mayor magnitud. Cuando ustedes estudian el famoso golpe de ariete, que hablábamos cuando es la apertura o cierre de válvulas, pues las presiones oscilan. Primero es hacia arriba positiva, pero después se baja de forma negativa. Y cuando baja de forma negativa es más significativo que la positiva. Entonces, a veces despreciamos los efectos de la presión negativa porque es literalmente como una succión, ¿no? Pero en cuestión de magnitud son más importantes que las presiones positivas. El pasado 25 de julio, fue en julio, no en septiembre del presente, una lluvia intensa registrada en la parte oriente de la zona metropolitana de Guadalajara, en la cuenca del Arroyo Seco y el Arroyo Garabatos, provocó un socavón en la vialidad López Mateos, motivo de muchas discusiones sobre el origen de dicho socavón, lo cual es motivo del presente estudio. La mayor parte de las fallas en los sistemas de ductos a presión y en obras hidráulicas donde la lámina de agua se separa de la superficie de la estructura, como ocurre en los cimacios de las grandes presas, si se llega a separar esta lámina de agua del cimacio, se produce una presión negativa, se crea un vacío y esto despega grandes bloques de concreto entonces es muy frecuente tener fallas en estructuras, en obras hidráulicas por la presencia de presiones negativas. Entonces, si se separa, que fue posiblemente lo que ocurrió en este estudio que hicimos del Arroyo Seco, del cruce de la avenida López Mateos. Bueno, pues algunas imágenes. Quería yo presentar un video de un caso similar. Voy a pedir de favor aquí atrás. Cuando esté el video, ¿me avisan o no está? No hay video. Quería yo presentar un video de un caso similar en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, donde un arroyo que se embovedó hace muchos años tenía justamente un quiebre casi de 90 grados. En ese punto donde el dren embovedado hizo un giro de 90 grados, se produjo precisamente un socavón como el que vemos en estas imágenes. Y entonces ocurrió exactamente lo mismo. El agua dentro del tubo a presión, pues al tener un quiebre, un cambio de dirección de 90 grados, al hacer esto, la lámina se separa
de la tubería, del embovedado, y crea una presión negativa y en automático chupa y destruye y comienza a haber problemas. Y eso fue lo que ocurrió acá. Realmente, estudiándolo, vamos a ver fotos, imágenes donde se ve que hace un quiebre. El problema es que dentro de este dren, el dren no es completamente recto. Tiene quiebres abruptos, de repente cambia de dirección así. Entonces el agua viene con inercia, fuerza y se despega, literalmente se despega de la pared. Eso crea presiones negativas y chupa y arranca el muro. Antes de que se produjera el socavón, se produjo un hoyo en el muro, que lo vamos a ver ahora. Se produjo ¿cómo se le puede decir? Sí, una ruptura del muro. Bueno, pues estas imágenes quizás ustedes las vieron, las conocieron. En su momento creo que fue un tema pues de muchos debates, inclusive colegas aquí de Jalisco, nos reuníamos y decíamos, bueno, ¿qué provocó realmente este colapso? Muchos decían, pues fue la incapacidad hidráulica. Pues sí, claro, fue la incapacidad hidráulica del dren, pero no fue porque abordara otras secciones y quisiera ampliar la sección hidráulica. Pues bueno, estas imágenes las conocen bien ustedes, lo que ocurrió ese día. Pues aquí es la salida del arroyo seco. Estas imágenes pues no nos dicen mucho, vamos a ver las que sí nos dicen un poquito más. Pues estos ya cuando estaban haciendo maniobras, ocurrido el socavón, pues comenzaron a actuar porque es una vialidad importante y habría que repararla en un tiempo récord, que creo que así se hizo. Vamos a ver, fíjense cómo tiene cambios de dirección abrupto dentro del canal. Eso produjo que cuando viene el agua con mucha velocidad, literalmente la lámina de agua se separa del muro y provoca una ruptura del muro, lo chupa y después comienza el socavón. Primero se produce un boquete, un boquetón realmente. Lo que sucedió es que antes del socavón ocurrió un boquetón porque el muro se vio sometido a presiones negativas, lo chupó y produjo el boquetón y comenzó a chupar y a llevarse todo el material fino que había del otro lado del muro. Aquí está donde se produjo el boquetón, justamente ahí. Ese es el boquetón que se produjo antes del socavón. Primero hubo un boquetón y después un socavón. Fíjense cómo el socavón no está dentro, está fuera del canal. Aquí no se observa bien, pero aquí sí. Me voy para acá. Este muro da un quiebre aquí, pues algo más o menos así. Y entonces viene el agua, se separa, bueno, viene de este lado, el flujo venía así, se separa del muro y en esta parte creó presiones negativas que provocaron el boquetón y después provocaron el socavón. Entonces, fíjense cómo la presencia de presiones negativas, algo que nadie es por ahí, yo platicándolo con colegas de aquí, dijeron, no, pues no se nos había ocurrido pensar que pudo haber sido presiones negativas, lo que produjo primero este boquete y después el socavón. Esto ya son, pues fíjense cómo viene el muro dando quiebres y este es el muro ya reparado, que si se fijan tampoco es completamente recto, ¿no? Se debió haber hecho recto o darle una curva como cuando se curvean los cimacios, para evitar que la lámina de agua se vuelva a separar. Si se vuelve a separar del muro, se van a volver a crear presiones negativas, aunque ese muro pues ya lo hicieron, ya no es mampostería, ¿no? Ya es un concreto de 350 kilogramos por centímetro cuadrado, que fue lo que nos dijeron, pero todavía está así como serpentineado, así que todavía está latente la posibilidad de que venga otra lluvia fuerte y se vuelvan a crear presiones negativas. Ahora esperemos que el concreto de 350 kilogramos por centímetro cuadrado resista esas presiones negativas.
Y explicado de otra forma, pues esto ocurrió. Viene el agua y se separa literalmente del muro, ¿no? Viene con velocidad, viene con mucha velocidad, se separa y en esta parte se crean precisamente las presiones negativas que provocan primero que el boquetón que se abra y después vino el socavón. Esa fue realmente la dinámica como ocurrió esto. Los ríos y arroyos y en general los escurrimientos fluviales no son dinámicos y no presentan una sección uniforme, por lo que cuando se canalizan en estructuras de concreto, mampostería o cualquier otro sistema constructivo y al cruzar por alguna vialidad amplia como la López Mateos, es común que presente cambios de dirección, ¿no? Como el no es completamente, en esa parte justamente el arroyo seco va dando un quiebre, pero pues cuando lo construyeron lo hicieron por tramos rectos y con cambios abruptos de dirección, lo que ocasionó que la lámina de agua se separara del muro, provocando con ello presiones negativas. Al despegarse la lámina de agua del muro del dren, en el tramo del cauce se crea un vacío, lo cual se traduce en presiones negativas proporcionales a la energía cinética de una partícula de agua situada justo en dicha lámina, lo cual provocó succión, presión negativa, cuya magnitud hizo colapsar el muro de mampostería del dren, que al mismo tiempo funciona como punto de apoyo de las estructuras del claro. Pues esto es un poquito lo que ya explicábamos, aplicando ahí la ecuación de la energía entre dos puntos, un punto ubicado justamente ahí donde está el vacío y otro punto donde todavía viene a canal abierto. Sí, aquí está. Entonces la presión negativa es directamente proporcional a la velocidad que viene en 1, ¿no? A mayor velocidad, mayor presión negativa. Bueno, me la suma menos las pérdidas por energía del 1 a 2. Pero en general la presión negativa es proporcional a la velocidad. Como viene con mucha velocidad, hay mayor presión negativa. Es como el tema también de los aviones, ¿no? ¿Por qué se sustenta un avión? ¿No? Pues tiene esta superficie aerodinámica, las alas, y tiene una superficie curva donde se crean presiones negativas de sustentación y hacen que un avión esté volando. Pues lo mismo ocurre con estas presiones. Bueno, aquí ya hablamos un poquito del problema y quería abordar, si hay tiempo, ¿cuál es la solución? Yo en los últimos años de mi vida me he dedicado a un tema que es el manejo y control integral del agua, ¿no? Cada vez tenemos más problemas de inundación y cada vez tenemos además falta de agua. Es decir, estamos en una crisis hídrica donde el agua nos inunda y se pierde y se va y no la aprovechamos. ¿Cómo podemos revertir esta situación? ¿Cómo podemos revertir el problema de las inundaciones, que son muy comunes? Pues no solamente aquí en Guadalajara, en muchas ciudades tenemos problemas de inundación. La pregunta es, ¿por qué nos inundamos? Siempre por ahí dicen, no, pues es que se taparon las alcantarillas de basura, el cambio climático, le echamos la culpa. Pero ¿cuál es la razón principal por la cual cada día nos inundamos más? La razón es porque escurre más, no porque llueva más. ¿Y por qué escurre más? Porque hemos modificado las condiciones naturales del ciclo hidrológico. En el ciclo hidrológico, de manera natural, la mayor parte del agua que se precipita se infiltra y solo una pequeña parte escurre. Cuando creamos grandes zonas urbanas y estamos impermeabilizando, cuando talamos, desmontamos, estamos cambiando las condiciones naturales de drenaje y estamos haciendo que esa agua pluvial que antes se infiltraba, ahora escurre. Y escurre y los escurrimientos superficiales se duplican, se triplican, se cuadriplican y entonces los cauces naturales que durante más de 60 millones de años han surcado su cauce perfecto, pues en los últimos 50, 60 años le hemos incrementado el flujo superficial.
y entonces los escurrimientos naturales no conocen ese exceso, ese excedente, y nos lo regresan y nos inundan. Y las obras hidráulicas también que se han hecho hace 30 años, pues que resultan insuficientes. ¿Cuál sería la solución? ¿Cuál sería la solución en el arroyo seco? ¿Ensanchar el arroyo cada vez más? ¿Hacer el dren cada vez? Con este problema, y lo acaban de ver, se ensanchó la sección hidráulica, ¿no? Aunque se le hizo un poquito de quiebres que no debió haberse dejado, se ensanchó. En 10 años, ¿qué tendremos que hacer? Volverlo a ensanchar más, en 30 años más y en 50 años más. O sea, en esa dinámica tendríamos que hacer cada vez que los arroyos sean más grandes y las obras hidráulicas cada vez más grandes, y eso sería muy costoso. ¿Cuál es la otra solución? La otra solución es cómo revertir el efecto que provoca la urbanización, el desmonte y la tala, y regresar a las condiciones naturales del ciclo hidrológico, donde teníamos que la parte que se precipita se infiltra más. Entonces hay que ayudarle a la naturaleza, así nos lo dice el PNUD, soluciones basadas en la naturaleza para lograr resiliencia hídrica. Entonces, a través de lo que voy a explicar ahorita, que es un manejo y control integral del agua, podemos revertir estos efectos. Vamos a pasar rápidamente. Nada más quería comentar que el tema hidrometeorológico es el que más afecta. A veces nos espantan los sismos, pero de acuerdo al CENAPRED, las lluvias, las inundaciones son la principal causa de desastres en México y en la mayor parte del mundo. Bueno, discusión. Los sistemas de manejo y control integral del agua son la opción más viable, más económica y amigable con el medio ambiente para solucionar temas de inundaciones, desabasto de agua. Para lograr resiliencia hídrica, el camino debe ser buscar soluciones basadas en la naturaleza, con un análisis de cuenca y un enfoque sistémico. Muchos de los problemas que hemos tratado de solucionar en el tema hidráulico han sido formas aisladas. Convencionalmente, desde que estamos en la escuela, nos dicen, si tienes un problema de agua aquí, métele un tubo, un dren y sácalo al punto B. Y lo único que estamos haciendo es trasladar el problema de un punto hacia el otro. Tenemos que buscar soluciones integrales que resuelvan el problema en toda la cuenca. Tenemos que buscar soluciones sistémicas, no podemos resolver como parchando o resolviendo, sino tenemos que pensar en toda la cuenca. Entonces tenemos que hacer un análisis por cuenca. No podemos continuar resolviendo los problemas de inundación ampliando las secciones hidráulicas, ¿no? Bajo esa tendencia, pues en 20 años los arroyos serán unos grandes canales y las obras hidráulicas cada vez tendrán que meter un drenaje profundo como se hizo en la Ciudad de México hace muchos años. Y entonces esta es otra forma, es otro paradigma de poder resolver temas que tienen que ver con inundación, y no solo con inundación, sino con el tema de resolver la crisis hídrica, de tener agua. El agua se pierde, pero si logramos que el agua se detenga y se infiltre, pues tendremos el agua en la parte que deseamos que esté, que es los acuíferos. La mayor parte y la gran reserva de agua dulce del planeta está en el agua subterránea, pero cada vez extraemos más y la tiramos al mar. Entonces estamos perdiendo y hemos perdido la gran reserva de agua dulce. Entonces tenemos que hacer acciones para volverle a regresar al agua subterránea el agua. Bueno, esta solución, que es un sistema integral de manejo y control integral del agua, pues involucra como un sistema pues varias acciones. No podemos usar solo una. Tenemos que hacer un manejo integral desde la parte alta de la cuenca, la parte media y la parte baja. Tenemos que ir controlando el agua desde arriba, a la mitad y hacia abajo, ¿no? Ayer tuvimos una plática con el ingeniero Humberto, donde él se enfoca mucho el tema de presas, y las presas resuelven en gran parte el problema, pero no son la única solución. Yo creo que lo tenemos que ver como una solución integral.
Entonces, en ese sentido, tenemos estructuras de control arriba que pueden ser pequeñas represas filtrantes, estructuras de control de la erosión, de conservación de suelos, estructuras de detención, donde no podemos hacer como una presa filtrante, podemos hacer como una excavación y con el material producto de la excavación construir pequeños bordos para almacenar agua. Por ahí también ayer alguien comentaba si teníamos 100 metros cuadrados y le dábamos una profundidad de 30 centímetros, podíamos almacenar una cantidad de agua importante. Las estructuras de infiltración, realmente lo que hemos perdido es la capacidad de infiltración. Tenemos que inducir la infiltración, o sea, tenemos que esas pequeñas áreas verdes que todavía existen en las áreas urbanas, tenemos que irlas de alguna forma usando. Sistemas de retención, aquí en Jalisco está el tema del impacto hidrológico cero, donde el agua pluvial se pueda captar en cisternas, en tanques, etcétera. Estructuras de drenaje, conducción y los humedales, que siempre serán una alternativa muy funcional, no solamente para regular, controlar el agua, sino también para la purificación de las aguas. Esta es una propuesta que yo hice para toda la cuenca del Arroyo Seco, donde la idea es implementar un sistema de manejo y control integral del agua que involucre hacer pequeñas represas, pero no solamente represas, sino parques urbanos. Estas estructuras de detención pueden funcionar como parques urbanos. Vamos a pasar rápidamente porque no hay mucho tiempo, pero esto es un ejemplo de las estructuras de control de flujo de aguas arriba. Vamos a pasarlo rápido, estructuras de conservación de suelos, sistemas de detención, sistemas de retención, que es simplemente cosechar agua de lluvia, sistemas de infiltración, podemos utilizar los camellones para infiltrar el agua, los sistemas de conducción que deben permitir la infiltración y la recuperación de la vegetación en los taludes y los sistemas de humedales. Vamos a pasar rápidamente, ahí son ejemplos de algunas obras que se han hecho, que han funcionado bien con gaviones, que no quiere decir que sea lo mejor, pero pues ha funcionado. Son estructuras de control de flujo en la parte alta de las cuencas. La presa Rompepicos en Nuevo León, pues es un ejemplo, creo el más grande de este tipo de estructuras. ¿Cómo se diseñan? Pues estas se diseñan como presas de gravedad, haciendo ahí algunos esquemas. Hemos diseñado varias de estas estructuras, los sistemas de control de suelos, que es a través de reforestación, algunas estructuras, tecnologías verdes, que ya existen en el mercado, los gaviones, estos que son como tipo colchonetas, muros de gavión, de contención. Estos pastos, los pastos vetiver, han sido bien usados y utilizados para retener suelo. Estas son las estructuras de detención, que no son más que depresiones, donde se puede almacenar cierta cantidad de agua, que puedan tener, como este caso, este es un pozo de infiltración. Cuando el agua sube, decanta y se infiltra. Esta es una cancha de fútbol, siempre me gusta mostrar el tema de las canchas de fútbol, pues tenemos muchas canchas de fútbol en México, con solo deprimirlas 30, 40 centímetros, tenemos una estructura de detención. Podemos diseñarlas que puedan funcionar como parques urbanos con sus canchas, equipamiento urbano y que sean, además de estructuras de control de agua, que sean estructuras de áreas recreativas, lúdicas, de esparcimiento, deportivas, etcétera, que tenga esa doble función. Este es un ejemplo que diseñamos en Tuxtla, los sistemas de retención, que es simplemente captar el agua de lluvia y meterlas a una cisterna, a un tinaco, darle algún tratamiento y luego bombearlas para los diferentes usos. Hay muchos esquemas de estos, inclusive ya hay para los arquitectos que no les gustan los tubos para bajar las aguas de las techumbres, si tenemos losa plana o de dos aguas. Estos son los jardines de lluvia, que seguramente ya por ahí hay instalados algunos. Los sistemas de infiltración, pues son las áreas verdes que tratamos de inducir el agua a través de ellas o a través de algunas estructuras como estos subdrenes o el dren francés también funciona bien. Lo que decíamos de tener en los camellones son hacia arriba, pero si fueran hacia abajo pudiéramos hacerlos como trincheras de infiltración, ¿no? Si estos camellones los rellenamos de piedra bola, luego le ponemos grava, material vegetal y hacemos que el agua, el bombeo sea hacia el camellón,
pues ahí tendríamos una oportunidad grande de infiltrar agua y de resolver problemas de inundación. Ejemplos de pozos de infiltración, sistemas de drenaje o conducción, pues siempre la idea es que estos sean y trabajen de forma natural. Los humedales, que bien, pues ya los conocemos. Este es un procedimiento de cálculo muy sencillo para hacer estructuras de control, pues es como cuando se diseña cualquier presa. Hacemos estas curvas, elevación volumen, elevación área, y después hacemos un tránsito de avenidas, le ponemos a nuestra estructura los vertedores, orificios que nosotros deseemos con los tamaños, dimensiones, y hacemos una corrida a través de algunos métodos, como el método semigráfico, que es este, para hacer tránsito de avenidas en embalses y poder determinar al final el NAME, para poder diseñar y determinar la altura máxima de la corona de nuestra estructura de control. Y para el diseño estructural, pues solamente tenemos que revisar que la resultante del sistema de fuerzas recaiga en el tercio medio de la base para garantizar su estabilidad, para no volteo y no deslizamiento. Y calcular también la altura del chorro, la distancia para calcular la platea, que la platea es esto, ¿no? Porque cae el chorro y tienes que tener una estructura lo suficientemente larga para soportar el chorro. Pues bueno, creo que en esencia es esto lo que queríamos presentar. Pues cualquier cosa estoy a sus órdenes, cualquier pregunta, con mucho gusto. Muchas gracias. Gracias, ingeniero Romeo. Si hubiese algún comentario o pregunta, tenemos un par de minutos. Gracias. Ok. Sí, bueno, ahí lo que yo quise más bien remarcar, no quiere decir que siempre sean mayores, sino que a veces las despreciamos, ¿no? Como una causa de colapsos, como lo vimos. En el caso del golpe de Ariete, particularmente, sí la línea de abajo, a veces yo he visto que sí se va más, hay una sobrepresión y luego se cae. Cuando vemos que se cae la presión, sí es un poco mayor que la presión positiva, en el caso del golpe de Ariete. Pero bueno, no quiere decir que siempre sean mayores, ¿verdad? Por supuesto. En algunos casos pudiera ser, pero aquí lo importante quizás es remarcar que tenemos que tenerlas presentes porque es causa de muchas fallas, particularmente en que ocurrió, y me ha tocado ver otros donde precisamente ocurrió lo mismo, ¿no? La presión negativa chupó el tubo y hubo un colapso y ha sido pues tema, ¿no? Yo creo que aquí el tema importante es mostrar cómo sí las presiones negativas son causa en muchos aspectos de colapsos en sistemas de tubería o de drenaje. Y lo vimos aquí, yo creo que lo vimos ahora en este incidente del cruce con la vialidad y en otros más me ha tocado ver, pero bueno. Pero sí es correcto lo que usted menciona, claro.
Gracias por el comentario. No sé si alguien tenga otra. Gracias. ¿Algún otro comentario? Por favor. En los pozos de filtración que mencionaba sobre las avenidas, no se corre el riesgo de que las filtraciones pudiesen dañar la capa de pavimento. La base y la subbase, que si se mete el agua pueda debilitar. Pues sí hay riesgo, pues a lo mejor se pudiera solucionar ahí con algunas geomembranas, alguna cosa así. Siempre el agua, pues si se mete en los pavimentos lo daña. Pero bueno, pues aquí en este caso lo que se busca es sí lograr, ¿no?, que se infiltre, pues aprovechar cualquier oportunidad para infiltrar el agua. Al final de cuentas, pues ese es el curso natural del agua, que se infiltre. Y obviamente sí, pudiera haber algún detalle estructural con el pavimento si no se tiene algún cuidado, por supuesto. O sucede como antes las calles empedradas, ¿no? Aquí en Guadalajara todavía he visto algunas calles empedradas donde posiblemente el agua se infiltre, ¿no? Y eso ayuda mucho. Y sin embargo siguen empedradas, ¿no? A pesar de que hay cierta infiltración, pues habría que pensar ahí o resolver temas ahí estructurales, pero sí, el principio es tratar de buscar inducir la infiltración, que es la parte más. Fíjense, en condiciones naturales, cada vez que llueve, pues la mayor parte del agua que se precipita se infiltra, el 80, hasta el 90% del agua que se precipita se debe infiltrar. Entonces, bajo este esquema de manejo, pues lo que queremos es ganar, ¿no?, infiltración y buscar esos pequeños nichos donde se puede infiltrar el agua. Gracias. Gracias, ingeniero. ¿Algún otro comentario, duda, pregunta? Bien, con esto concluiríamos el ejercicio de las charlas técnicas en este salón. Les agradecemos mucho a todos los participantes, ingeniero. Gracias a ustedes por oyentes. Y los invitamos a continuar aquí en la Expo. Más tarde hay charlas técnicas muy interesantes. Muchas gracias.